Signum cruci inimici nostri, liberator noster, en el Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice nuestro Señor antes de despedirse de los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, ¿no? Y es que Dios nunca se cansa de perdonar. Oh Dios, leemos en la liturgia de la Iglesia del domingo 26 del tiempo ordinario: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Es bonita esta frase, ¿verdad? De esta oración, de esta colecta: deseando lo que nos prometes, alcancemos los bienes del cielo. La liturgia de la Iglesia nos hace considerar que la omnipotencia divina, además de mostrarse en la grandeza de la creación, en los prodigios y milagros obrados por nuestro Señor, se revela de forma especial en su infinita capacidad de perdonar. Ninguna ofensa logra endurecer el corazón siempre abierto a la misericordia de Cristo. No sé de dónde cogí la costumbre, pero con frecuencia, cuando los niños vienen a confesarse por primera vez en el colegio, les pregunto: ¿y cuando vuelva dentro de 15 días a confesarte, Jesús te va a perdonar? Todos dicen sí. ¿Y dentro de 15 meses? Sí. ¿Dentro de 15 años? Ya ahí se ponen a dudar un poco. Pero todos terminan diciendo que sí, y es verdad. Es decir, nuestro Señor, siempre que acudamos a pedirle perdón, nos va a perdonar. Por eso, San José María, en la catequesis que inició por la península ibérica, en España y Portugal, decía: un Dios que nos saca de la nada, que crea, es algo imponente. Un Dios que se deja coser con hierros al madero de la cruz por redimirnos es todo amor. Pero un Dios que perdona es Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces. Infinitas veces. Por eso, Señor, que nos encontremos contigo cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia. Las páginas del Evangelio testimonian ese afán constante de Jesús por manifestar su misericordia. El otro día, en las mismas primeras confesiones, leía el pasaje del Evangelio del paralítico que presentan sus amigos delante del Señor en Cafarnaúm, después de descolgarlo del techo. La pecadora en casa de Simón, el fariseo. La mujer sorprendida en adulterio. Todos ellos, María Magdalena, todos ellos obtienen una comprensión y un perdón que supera cualquier expectativa. Hay una película que se recordará, en la que una mujer es apedreada. No sé por qué vi esa película, pero no, esa escena es que me pareció tan violenta, tan brutal, que no quise ni verla. Aunque tampoco es que, pero bueno, salen cosas.
Entonces la entierran porque el marido se empeña en casarse con otra más joven, entonces por lo tanto a esta hay que acusarla de adulterio. Y entonces en el mundo musulmán. Y entonces la entierran a la mitad. Y dejan solamente el torso y la cabeza libre. Y además obligan a un hijo suyo a tirar una piedra, ¿no? Es una cosa de lo más violenta. No me acuerdo ni cómo se llamaba, ni me quiero recordar. Pero lo que sí es que es lo más violento. Claro, pues esto es lo que recomienda a la mujer sorprendida en adulterio, en el Evangelio. No sé si lo hacían de ese modo o no, pero de luego es... Y aquella mujer sorprendida en adulterio, el Señor empieza a escribir en el suelo. Y ante la insistencia de los fariseos, que les importa un bledo a la mujer, lo único que quieren es pillar a Jesús en un renuncio, pues el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y aquellos hombres empiezan a irse empezando por los más ancianos. Por los más ancianos. Pues fíjate, qué comprensión, qué cariño, qué perdón, que supera cualquier expectativa, insisto. Estos personajes se encontraron con aquel a quien el Padre había enviado para reconciliar todos los seres humanos con él, para restablecer la paz, por medio, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, por medio de su sangre derramada en la cruz. Pues ante este Cristo nuestro, que acude de ese modo para reconciliar a todos los hombres con el Padre, ¿qué podemos hacer? Pues encontrarnos con Él, buscarle a Él, buscarle a Él. El otro día, en un grupo de WhatsApp, un sacerdote dijo, ¿se os ocurre alguna estampa o algún dibujo o algo así de vinilo, para en vinilo, hacerlo en vinilo, igual que lo que tenemos aquí, para ponerlos en el cristal de un nuevo confesionario? Yo busqué varios dibujos así de bocetos, de confesiones de niños y cosas así, y se los mandé y no fueron del agrado. Pero en cambio uno del grupo de WhatsApp mandó pues la típica escena esta de Jesús cargando con el pecador, ¿no? Del año de la misericordia, que es un boceto bastante moderno y que venía muy bien. Entonces yo creo que habrá sido aceptado, por lo menos le gustó al solicitante. Es la alegría de la misericordia de el hombre, el samaritano, que se detiene a recoger al hombre herido y robado y maltratado y lo carga sobre sus hombros y lo lleva hasta la posada. La misericordia. Yo recordaba que, lo que pasa es que no quiso ponerlo, ¿no?, que es el sacramento de la alegría. Creo que puso un sacerdote cerca de Galicia, cerca de Santiago, encima del confesionario nuevo. Ese sí que también lo puso. Pero no lo puso en vinilo, sino que lo puso en la madera encima de la puerta del confesionario. El sacramento de la alegría. La misericordia de Dios desea alcanzar a todos los hombres y mujeres de la tierra. Y en el sacramento de la penitencia somos destinatarios de ese perdón del Señor. Así como lo fue, en primer lugar, el paralítico de Cafarnaúm, la mujer adúltera, todos ellos. Y sobre todo el hijo pródigo de la parábola, que relatan los evangelios, San Lucas, por ejemplo, el viajero asaltado por los maleantes y curado por el buen samaritano. El Señor en cada confesión limpia nuestras heridas, grandes o pequeñas, nos alivia con el aceite de la esperanza y corre con los gastos de nuestra recuperación. Eso de, yo corro con los gastos, es una frase muy... Yo corro con los gastos de la boda, yo corro con los gastos del viaje, yo corro con los gastos del cumpleaños, yo corro con los gastos de
yo corro con los gastos de la recuperación que sea necesaria en tu vida. Por eso la confesión frecuente, que ya en alguna meditación recordé lo que nos decía el beato Álvaro del Portillo sobre que en el sínodo sobre la confesión algunos no dijeron cosas muy acertadas, por no decir de otro modo. Pues el Papa San Juan Pablo II recordaba la importancia del sacramento de la penitencia, la importancia del sacramento de la penitencia para la vida de la Iglesia, la importancia de la confesión frecuente, arraigada en la tradición de la Iglesia y que ha dado grandes frutos de santidad. Y el Papa Benedicto XVI hablaba de los confesores, y de los defensores del sacramento de la penitencia, y también hablaba de San José María. Los deseos de apartar todo lo que pueda enfriar el amor a Dios y de beneficiarse del carácter terapéutico de este sacramento. Santo Cura de Ars, bueno, hablaba en general del sacerdote, pero bueno, es un modo de concretar, se puede concretar también el sacramento de la penitencia, ¿no? Dejad una parroquia durante años sin sacerdote y terminarán convirtiéndose en bestias, en animales que se devoran unos a otros, porque sin el bálsamo de la confesión, pero sobre todo sin la petición de perdón a Dios y la conciencia clara de que Dios me ha perdonado, es muy difícil después perdonar a los demás, querer a los demás. Es muy difícil. Por eso el carácter terapéutico de este sacramento. Carácter terapéutico. Jesús que se pone a nuestros pies y nos lava los pies. Independientemente de si los pies tienen manchas arraigadas o siempre polvo del camino. Yo no sé si algún sacerdote os ha comentado alguna vez esta experiencia que tuve yo hace muchos años, y por tanto no sabrá nadie de dónde estoy hablando, pero que fui con un sacerdote, fui a la parroquia del sacerdote a ayudarle en los oficios de Semana Santa. No creo que su país donde era, con lo cual no puedo contarlo, pero entonces el sacerdote me dijo, bueno, tú presides el Jueves Santo y ya después pues vamos alternando, lo que sea. Muy bien, estupendo. Entonces tenemos lavatorio de los pies. Muy bien. Y pregunté, después de lavar los pies, le beso los pies a los hombres, porque eran hombres todos. Y me dijo, no está indicado en el misal, pero si quieres hacerlo, me parece muy bien. Y me puse a hacerlo, y fui haciéndolo uno a uno. No sé si tenían los pies limpios o no, tampoco me fijaba, ¿no? Pero que a uno le olían los pies mucho, eso te lo puedo garantizar. Entonces, bueno, pues en ese momento te das cuenta de lo que te decía la meditación anterior, de lo que pasaba Santa Catalina de Siena con aquella mujer, ¿no? De la nobleza o de la alcurnia o lo que fuera, ¿no? Que le olían muchísimo los pecados. Bueno, pues claro, el Señor cuando nos perdona, nuestros pecados le huelen y le duelen, con D y con H. Y el Señor se rebaja a lavarnos los pies a nosotros, que somos, pues eso, no somos ni a los apóstoles, ¿no? Somos, pues, y el Señor nos limpia y nos besa los pies. Cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia, el Señor nos lava los pies, nos besa los pies. Por eso la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual, porque ayuda a formar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ayuda a formar la conciencia,
a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, añade el número 1458, cuando se recibe con frecuencia, repito, mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Bueno, esta idea del catecismo que antes comentaba, de que si yo recibo el perdón de Dios, pido el perdón de Dios, que Dios me perdone, después estoy abierto también a perdonar. Porque lo decimos en el Padre Nuestro. Esta anécdota, que no sé quién la recoge, pero que la tengo yo por ahí, a lo mejor sería de los libros de Eugi, y que a lo mejor posiblemente alguno ya me lo ha oído contar, pero no lo voy a leer. Un joven dirigente sindicalista de Madrid llamado Carlos conduce por una calle y de repente sale un hombre entre dos coches aparcados. A mí lo que me preocupa no es cuando voy en bicicleta y me sale entre dos coches aparcados no un hombre o una mujer, sino un perro. Porque sale el perro con una correa y detrás va el dueño o la dueña, y entonces tú te estrellas contra la correa, claro, porque el perro se tira para un lado, la otra se tira en medio y tú te tragas la correa. Bueno, pues voy a seguir con la anécdota. Conduce por una calle y de repente sale un hombre entre dos coches aparcados. Da un frenazo que casi hace saltar el airbag, pero llega a tiempo. Se siente indignado hacia el peatón, sale del coche, le llena de insulto y cuando se da cuenta de que es un cura, insulta también a la iglesia y a Dios. El sacerdote le pide perdón, pero Carlos no se serena. Llega un nuevo día y Carlos sigue indignado, pero recuerda que su madre le enseñó a respetar a los sacerdotes. La nostalgia de su madre y la mirada suplicante del sacerdote se agolpan en su corazón y se arrepiente y se le ocurre ir a confesarse. Desde el coche ve una iglesia, entra y se dirige a un confesionario. Mientras acusa de sus pecados, se da cuenta de que el confesor es el cura al que maldijo ayer. Sorprendentemente, la confesión procede con paz. Tanta que el sacerdote al final de la confesión le dice: ¿has pensado alguna vez en ser sacerdote? No sé lo que le contestó Carlos, pero sí sé que fue al seminario y se ordenó sacerdote y hoy es párroco. Ya digo que no sé de dónde saqué esta anécdota, la tenía por ahí apuntada en algún sitio, pero la realidad es lo que puede conseguir la confesión, ¿verdad? Lo que puede conseguir la confesión. El perdón de los pecados, el arrepentimiento, la gracia de Dios, que además nos llega porque la confesión se hace un nudo. Eso me lo explicaba, se lo explicaba yo a los niños cuando se confiesan de un pecado mortal. Pues ese cordón que nos une a Dios, por el que nos llena su sangre, pues se corta. Y por eso se llama pecado mortal, porque facilita la muerte. Pero en cambio, cuando nos confesamos, el Señor hace un nudo y nos permite otra vez que recibamos su sangre. Cuando sabemos abrir el alma con sencillez y regularidad, mostrando también las faltas que cometemos repetidamente, percibimos la proximidad de Dios, el deseo de estar siempre cerca de su Hijo, como en la parábola del Hijo pródigo. Y además el Señor no solamente nos recompone, o si quieres, restablece la comunicación por la que nos sigue enviando su sangre, por la que nos nutre, nos fortalece, nos purifica, sino que además permite que nos fortalezcamos. Benedicto XVI, Papa emérito, que ayer fue su santo, pues se llama José, hablando a unos niños que se preparaban para recibir la primera comunión, les decía: es verdad que nuestros pecados son casi siempre los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una vez por semana. Aunque la suciedad sea siempre la misma,
para vivir en un lugar limpio, para recomenzar. De lo contrario, tal vez la suciedad no se vea, pero se acumula. Algo semejante vale también para el alma, para mí mismo, decía el Papa. Si no me confieso nunca, el alma se descuida y al final estoy siempre satisfecho de mí mismo. Y ya no comprendo que debo esforzarme también por ser mejor, que debo avanzar. Y esta limpieza del alma, añadía el Papa, que Jesús nos da en el sacramento de la confesión, nos ayuda a tener una conciencia más despierta, más abierta, y así también a madurar espiritualmente y como persona humana. Resumiendo, dos cosas. Se ve que el Papa con su mente científica y ordenada, le quiere ayudar a los niños de 8 años a que no olviden los dos temas importantes. Dos cosas. Solo es necesario confesarse en caso de pecado grave, pero es muy útil confesarse regularmente para mantener la limpieza, la belleza del alma y madurar poco a poco en la vida. No sé si a los niños les quedó claro las dos cosas, porque los niños, pues se despistan a la primera, ¿no? Bueno, se despistan a la primera, pero también tienen la capacidad de percibir y de memorizar cosas, memorizar cosas. Por eso los niños, aunque son niños, hay que ayudarles y explicarles las cosas. El otro día, en una clase de primero de primaria, no de primero de la ESO ni de primero de bachillerato, de primero de primaria, estaba yo hablando de San José, del Día del Padre, de Dios Padre, de tratar a Dios Padre con confianza, tal. Y un niño me dijo, ¿y cuándo nació Dios? Y le respondió otro, sin que yo interviniera, le respondió otro del fondo de la clase, Dios es eterno. Y ya. El otro miraba para atrás diciendo, ¿quién lo ha dicho? Yo intenté explicarle y me metí en matemáticas. Le dije, a ver, ¿dónde está el principio y el final de esta línea? Y me dijo, no, eso es infinito, no tiene final ni principio, es infinito. Y vale, muy bien, chaval. Bueno, y era de primero de primaria, no era de primero de bachillerato ni de la ESO. Bueno, pues los niños captan cosas. Que también nosotros seamos niños y captemos la necesidad que tenemos de acudir al Señor a confesarnos, de acudir al Señor a pedirle perdón. Nuestro Señor le dice a los apóstoles en el día del triunfo de su resurrección, recibid el Espíritu Santo. Así hemos empezado la meditación. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Un cierto fraile fue enviado a predicar en una cárcel cuyos reclusos tenían fama de peligrosos. Los presos, obligados por el alcalde del penal, le esperaban en la capilla. Esto lo continúo ahora, ¿no? Pero antes me he acordado de una cosa que me contaba un capellán de cárcel, que todavía sigue siendo capellán de cárcel. Cuando el pobre hombre llegó a su primera cárcel, llegaba desde Perú, donde también había tenido problemas con Fascineroso, pero bueno, estaba en la cárcel, una cárcel pequeñita, tal, pues lo típico, empieza con la misa, tal, el domingo, y se le ocurrió la brillantísima idea de pasar la cestita para que los presos echaran algo de dinero. Y como ya también hay gente, pues echaran algo de dinero. Y dice, sentí un golpe en la espalda y me giré para ver qué quería el ayudante, y cuando me volví otra vez hacia el público, la cestita estaba ya vacía. Me la habían vaciado. Lo de la cárcel, claro. Bueno, pues sigo con la anécdota de la cárcel esta. Aquí estaban obligados, en la cárcel donde estaba este no, porque además tienen que apuntarse para ir a misa. El bueno del predicador, que no la tenía consigo, se dirigió para la predicación
con tan mala fortuna que al intentar subir las escaleritas donde tenía que empezar a predicar, se cayó. Las carcajadas de la peligrosa audiencia fueron sonoras al ver aquella ridícula postura del predicador, que más incluso se hizo sangre en la nariz. El fraile se levantó, escaló los peldaños que le quedaban y dijo: os habéis reído porque me he caído, pero no habéis aplaudido porque me he levantado. Eso es lo que vine a deciros. Esa es la esencia de mi predicación para vosotros. El hombre puede levantarse después de su caída. No importa que haya cometido errores muy graves, incluso crímenes, siempre puede levantarse, enmendar su vida, rehabilitarse. Pensad en esto. Pensad si acaso vosotros aún seguís en el suelo sin voluntad de levantaros. Se hizo el silencio entre los expectantes. Bueno, pues nosotros nos podemos reír cuando alguien se cae, ¿verdad? Pero nunca nos reímos cuando nos caemos nosotros. Pero lo importante no es reírnos de los demás ni reírnos de nosotros, sino levantarnos. La confesión actúa como luz y como fuerza para combatir esas inclinaciones que nos tiran para abajo. Y la gracia sacramental y la generosa satisfacción del penitente tienen ese carácter medicinal. Sana las reliquias que el pecado deja siempre en el alma. Por eso nos decía San José María: acudid semanalmente al sacramento del divino perdón. Revestido de la gracia, cruzaremos a través de los montes y subiremos la cuesta del cumplimiento del deber cristiano sin detenernos. Luchar un día y otro y levantarnos y hacer tantas veces como el hijo pródigo de la parábola. La fiesta por la conversión del hijo se extendió a todo el hogar. Los criados harían propia la alegría del padre y ahora quizá le resultaría más fácil y llevadero realizar las tareas domésticas. La vuelta repentina del hijo supondría trabajar con cierta prisa en la preparación de la fiesta. Sin embargo, nos imaginamos a los trabajadores accediendo con gusto a los requerimientos del padre, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Sacad el mejor traje, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies. Con qué prontitud, con qué alegría lo harían aquellos criados, aquellos empleados. La Iglesia nos enseña que por la comunión de los santos, nuestra correspondencia a la gracia de Dios impulsa a los demás, mueve a los demás, también cuando nos confesamos. También cuando nos confesamos se le mueve a los demás, se empuja a los demás. Y añadía San José María: preparad vuestra confesión semanal y hacedla con mucha delicadeza. A mí me da tanta alegría acudir a este medio de la gracia porque sé que el Señor me perdona y me llena de fortaleza. Y estoy persuadido de que con la práctica piadosa de la confesión sacramental se aprende a tener más dolor y por tanto más amor. Más dolor y más amor. Estamos acabando la meditación. Tenía por aquí alguna anécdota más, pero ya no nos da tiempo. Pero sí que hagamos ese propósito de recibir con frecuencia el perdón divino de la mano de la Virgen. Madre misericordia, Mater misericordiae, Madre misericordiosa. A ser también misericordiosos con el prójimo. Y eso nos asemeja a Dios en aquello que más y mejor manifiesta su poder, que es, como dijimos al principio, la capacidad de perdón y de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.